Una PSP Go nos salió en 100 pesitos. Ahí está. Vamos a quitar la luz. Y este es el momento. A ver. Aquí está. ¡Ay, puto! Prendió, ¿eh? Eso sí es de gangsters. De gangsters. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a arreglarla en un próximo video. Pues muy buenas tardes, noches y tal vez madrugadas, mis queridos sobrinos. Esta ocasión nos vamos a pasar a ver la situación de aquí del Tianguis de la Chas. Nos toca el dominguito. Me habían dicho que en el dominguito sí salían cosas chidas. Sí salen unas 2, 3 cositas chidas. Pues vamos a buscarle a ver si sale la chida el día de hoy. Y sobre todo estamos estrenando pechera. La neta es bien casera. Bien casera. Pero vamos a ver si sale la chida en un dominguito, En un dominguito, a ver si sale la chida. Desconozco el tianguis de este lado, que es dominguito. Un PES 2013. Todo puteado. Este debe ser. Ay, güey. Nuevecito, papi. Golden Eye. ¿Cuánto quieres? 70. Gracias. Ya salió la chida. Vamos a llevar un Golden Knight 30. No sé si sea un pinche clásico pero trae su folletería y está recién abierto. Ni lo jugaron, yo creo, pero quiere un 30 la tía. 300. Tipiquísimo. No traen detalle. Aquí el don trae una montañita ahí de chidas. Para clásico, para el color. Va a estar chido pero ¿cuánto quiere, jefa? 120. Dos. Vamos a ver, yo ahí tengo en la casa. Y por Está bien. ¿Qué dice don? A ver qué hay. Aquí el tío trae una gran variedad. Trae campechaneada, fantasía. Vamos a ver Skylander, Skyforce. Puta, son puros de rock of. El rock de la muerte, papá. Mi corazón tiene pura maldad. ¿Quieres por tu chat, Pat? Un tostón también. Pues se ve buena, pero quién sabe. La verdad no sabes que no la pruebo. Un tostón. Esta me late. Sí. Me late para una pesetita. Pues encontramos aquí una. Antes salía mucho billete. Ajá, dice que de hecho, pues yo ahorita voy a probar un tiempo, dice, pero pues la verdad dice. Una ochentita. No, de veras, en 100 es lo mismo. No te quiero decir cuánto lo agarré, pero bueno, ya te dije eso. La neta. Pero pues, ¿qué le hacemos? Un voladito. Nos trajimos una PSP Go. La neta, yo nunca he tenido una de estas.
está bien, la veo muy bien. A lo mejor por ahí el mecanismo ya se tronó. Cosa que se puede arreglar, no trae absolutamente nada de... Ya está abierto también. ¿Sí? Pero pues nos arriesgamos para piececitas de esta chida que se pegó. 100 varitos, me la dejaron caer, no se dejó. No se dejó el tío ahorcar un poquito más. ¿No? Honestamente, ¡ay perro! Salió el Supervision. Este está tronadísimo. ¿Qué precio? Quieren un 60, Supervision, perro. Ni para calarlo. Trae un putazo aquí en la ventana. Pero bueno, puede que lo deje ir, puede que no. Porque muchas veces ustedes ven lo que dejo, pero no lo que llevo. Entonces, a lo mejor me lo llevo, a lo mejor no, a lo mejor lo dejo ahí para que el tío... Creo que ya llegamos a la parte que está chida. ¿Qué es One? Esta es la pinche parte que me hace falta. ¿Y por los dos? Uno y merre. Gracias, tío. No se baja, no se baja. Ay, perro, Te cobro, te cobro. Esta me la voy a llevar para las subastas, yo creo. Está bien chida. ¿Cuánto pides? ¿3 varitos? 3,000 bolas. 3 pesitos dirían por esta. Está bien chida. Y todavía funciona por lo que veo. Mario Party 2. Ah, sí es japonés y todo. 3 varitos este. Pues yo la neta no le sé muy bien a lo que es el Nintendo 64. ¿Este de Star Wars es el Battlefront o cuál es? El escuadrón no sé qué. ¿Cómo lo traes? Dame un tostón. ¿Es diferentes precios o qué? No, dame un par de los al tostón. Que la neta el sol se los come y se va comiendo las... No te digo. Sí, con el perro está dando un medio el rey ese. Está bien, no estoy manchado con los precios. Pues muy buenas noches, tardes, madrugadas, sobrinos. Ya habíamos escuchado el intro, ¿ah? Pero esta vez me voy a meter en en esta escena. Nos llevamos una Nintendo 64 junto con una Play One, una PC One y un cartuchito para que juguemos esa 64 que me da muy buena espina. Se nos hizo en 200 pesitos las dos consolitas, muy buen precio, pero como ustedes verán, hay que meterle candela, hay que repararla bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer llegando a casa? Aquí este tío, pues intercambiamos teléfonos, me dice, te voy a avisar cuando te llegue algo. Tuvimos un buen diálogo, una buena plática y obviamente, ¿cómo les puedo decir? Tengo que cortar algunas escenas que se mencionó a un famosillo por ahí. Pero bueno, señores, vámonos a la casa a ver qué tal jalan estas consolitas. Obviamente, pues nos llevamos varias chidas el día de hoy. Eso que es dominguito. Nunca había recorrido el tianguis de las chácharas en dominguito. Aquí cabe mencionar y aclarar que no hay gente, ¿eh? Si te quieres dar un rock and rollcito por ahí el dominguito en el tianguis de las Torres, ahí de la Renovación, como lo conocen diferentes personas, pues date un volteón, puedes ir con toda la familia,
puedes ir con toda la banda, pero sí te lo recomiendo que vayas por parte que está más pegado al periférico. Del otro lado que está más pegado al hospital de perros, no. Lánzate más pegado a la parte del periférico que es conocido como Las Canchas. Pero bueno, ya hicimos esta cacería. Vamos a ver qué tal nos va en la casa, si jalan o no. ¿Qué es lo más difícil? Pues bueno, sobrinos, este es mi pobre y pequeño setup. La verdad no tengo absolutamente nada. Es una mesa de madera que a lo mejor lo alejamos, lo vamos a ver muchísimo mejor. Es mi setup, es madera. No necesito gastar tanto dinero, sino acoplarme de... Esto es madera que medirá unos 50 centímetros por de fondo. ¿Qué les gusta? Unos 45, ¿no? Aquí es donde se hace la magia, donde se trata de reparar, donde se ve toda la magia de la televisión. Cabe destacar que no edito en computadora. La computadora nada más la utilizo para estudiar, para checar muchísimas cosas, ya sea descargas, videojuegos, carga de videojuegos, porque también como tengo videojuegos portátiles, pues necesitas por ahí 2-3 cosillas, ¿sale? Entonces no es mucho mi setup, es bastante pobre. Lo hice con madera. Si se fijan, en el fondo hay una pantallita que me salió en la cháchara en 60, 50 pesos. Mi cautín, que te ha de costar lo más caro, 100 pesos. Y todo lo demás, todo lo demás, no hablemos de computadoras, se ha hecho poco a poco. ¿Sale? No necesitas muchísimo para hacer. No necesitas comprar muchas cosas caras para crecer, digámoslo, a como compras. Yo la otra vez decía, no comprarte una silla gamer te va a hacer el mejor jugador, ¿no? Sino es la persona quien lo va a dirigir y lo va a hacer. Pero bueno, ya no hablemos de tantas cosas. Este disquito lo compré ahí en el tianguis. Papaya, Ay, vamos a ver si funciona. Ya aprendí hace rato. Nada más hay que arreglar. Pero a ver, vamos a ver. Ese es el típico sonido que todos queremos escuchar cuando prendemos una PlayStation, la neta. Voy a acercar mi tripié de las chácharas. Mi tripié de las chácharas en 30 pesos. Ahorita les mando una foto. Y dice... ok. Perro, trae como... Aquí está la cocoa. A ver, Final Fantasy, Metal Fighter, Mortal Kombat. A ver, Mortal Kombat Bros. A ver, ay, perro, ese es Scorpion, ¿o qué? Cocoa. Cabe mencionar que también el control nos salió en 30 pesitos. Qué buena onda. Ay, papá. Pues mis queridos sobrinos, para no hacérsela tan larga, sí le tuvimos que meter mano a esta Play que vieron que compramos en las chácharas. Y lo postearé en alguno de los videos para que salgan. Pero esto es para que vean que muchas veces lo que compran sí sirve, pero otras veces, más veces, no funciona. Pero bueno, yo me despido, señores. Yo soy el tío War. Muchísimas gracias. Nos estamos acercando ya a los 1000 subs. Les agradezco infinitamente la participación de todos ustedes. Más que nada la colaboración y el tiempo y la paciencia que tienen en venir a ver mis videos. Muchísimas gracias. Durante el video apareció todas lo que son nuestras redes sociales. Tenemos que platicar sobre las subastas. Tenemos que ver cómo le podemos hacer para las subastas, porque creo que YouTube no permite o me puede cerrar el canal si realizo ese tipo ilícito de venta. ¿Por qué? Porque tengo que pagar impuestos y todo. Entonces
lo estoy estudiando, lo estoy checando, lo estoy viendo. Pero fuimos este dominguito al de las chácharas, las torres. Nunca creí que me iba a encontrar con cosas así. Nos costó 100 pesos esta PlayStation 1. Obviamente ya tenía yo los controles, compramos muchísimas cosas. Este es mi setup, pobre pero honrado. Y la verdad, si te fijas, no necesitas mucho, no necesitas tener gran maquinaria, grandes cosas. Solamente lo único que necesitas es tener las ganas de hacer las cosas y tener paciencia. Yo soy el tío War, muchísimas gracias. Regálame un like si te sirvió, si te gustó, y si no, también está el dislike. Pues solamente me resta decirles muchas gracias nuevamente. Suscríbanse si les gustó, activen la campanita de notificaciones para que les llegue cuando sean los en vivos o subamos videos. Y solamente me resta decir hasta la próxima.